Segundo de Pedro capítulo 1, versos 5 al 6, lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Una promesa maravillosa que también está adjudicada a estas virtudes en el creyente aparece en el verso 11 que dice: de esta manera os será otorgada, escuche bien, amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La puerta es estrecha, pero es amplia, generosa y gloriosa a los que han abrazado la fe de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, dele gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Señor, tu nombre adoramos, tu nombre bendecimos, Padre Celestial. Te damos gracias, Padre, por esta mañana y por concedernos, oh Dios, este tiempo de poder juntos adorar tu nombre. No hay nada como esa unión, ese momento de adoración, Padre, congregacional, donde nos vinculamos, oh Dios, para adorar tu nombre. Donde una voz se une a otra voz, una mano a otra mano, un corazón a otro corazón, un espíritu a otro espíritu, aleluya. Y pronunciamos y adoramos tu nombre, aleluya. Qué maravillosa experiencia, Padre. Y gracias por cada hermano que está tanto en este santuario como allí en el hogar o en el hospital, donde quiera que esté, estamos vinculados en el Espíritu. Y Padre, en esta unidad del Espíritu presentamos los enfermos, las peticiones que hemos mencionado. Mira Daisy, de hermana Angelina, y mira a tu siervo, el pastor René Portalatín. Pon tu mano, Señor. Tú eres el Dios de lo imposible. Cantábamos que para ti nada es imposible. Tú eres el Dios de lo imposible. Obra, Padre, para la gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Amén y amén. Pueden sentarse, gloria al Señor. Permítanme aclarar lo que acabo de decir a lo último de la lectura. Es que la puerta es estrecha, no porque no haya espacio para entrar. Es que muchos no quieren entrar, no la quieren encontrar. Aleluya, pero el que la encuentra, descubre que es gloriosa, que es maravillosa, que es amplia. Gloria al Señor, aleluya. Amados, el domingo pasado iniciamos una reflexión en torno a este pasaje bíblico y hacíamos una introducción de la cual voy a resaltar algunas partes utilizando el inicio de la frase que aparece en el verso 5, donde dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Esa expresión del apóstol Pedro está hablando de que las razones por las cuales tenemos que hacer lo que nos pide que hagamos luego, con las consecuencias y resultados que esto ha de tener, es porque Él ha puesto una base. Él ha puesto, amén, algo importante para que nos animemos, para que entendamos que esto es un asunto que se puede lograr. Cuando uno mira las virtudes aquí mencionadas, uno puede cuestionar: ¿y será posible que yo pueda de alguna manera cultivar estas cosas? La respuesta es sí. Pero es un sí que no está basado en mis propias fuerzas o en mis propias capacidades del todo. Y oiga bien, dije del todo, porque hay una inversión que tenemos que hacer.
Pero lo que es esencial es lo que él dice primero. ¿Por qué podemos lograr esto? Número uno, y voy a resumir lo que dije el domingo pasado. Número uno, porque hemos sido justificados por la fe en Jesucristo. Hemos recibido a Jesús como Salvador, y esa es la plataforma primaria que tenemos que tener. Entonces, alguien que tiene a Cristo, aleluya, puede, es capaz, está hábil. Oh, gloria a Dios. Es el receptor de estas virtudes y las puede cultivar. La segunda cosa que el apóstol Pedro nos menciona es algo poderoso y maravilloso. Y es que dice que tenemos de Dios el favor, su poder que nos es dado para que todo lo que necesitemos lo podamos tener para alcanzar esa vida recta y estas virtudes que el Señor nos presenta aquí. Así que no solamente tenemos a Jesús, tenemos el poder del Señor, tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos a Él diciéndonos: yo te estoy ayudando, yo estoy a tu lado para que puedas lograr y alcanzar estas virtudes. Lo tercero que presenta Pedro es que Él nos ha acompañado, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, como, óigame, esto es como el incentivo. Ya tenemos a Jesús, ya tenemos el poder de Dios que nos ayuda, pero dice: te quiero añadir algo más. Quiero darte un incentivo adicional. Te voy a dar promesas para que cuando tú las tomes y participes de ellas, tú vengas a ser partícipe de la naturaleza divina. Y óigame, y esta sí es legítima, porque Adán en el huerto fue engañado para pretender participar de algo, y el enemigo lo engañó y él sufrió lo contrario, una separación, un rompimiento de esa relación con Dios. Pero aquí está diciendo, aleluya, que Dios quiere que tú te parezcas a Él, que participes de su naturaleza. Y la última semilla, porque le he puesto a este sermón 8 semillas, pero le he puesto semillas no es porque sean semillas, porque es que estamos hablando de que usted y yo tenemos que este año trabajar como el agricultor, y que nuestra vida es un campo de siembra, que hay que preparar el terreno. Y el sermón pasado y el anterior hablábamos de ese proceso, pero en ese terreno no se puede quedar vacío. Ese terreno que es nuestra vida no se puede quedar ahí sin nada sembrado. Y entonces estamos diciendo que estas virtudes hay que sembrarlas. Y hay una parte del verso que vamos a leer luego, donde me da el argumento, me da la base para decir que usted tiene que ponerlas. Dios da el poder, da la gracia, pero usted tiene que hacer algo, porque el agricultor no puede esperar que la semilla caiga del cielo. Hay que buscar la semillita, hay que perseguirla. Aleluya, gloria a Dios. Que la lluvia, eso es de Dios. Que el sol es de Dios. Yo no puedo hacer que caiga sol y que haya lluvia, pero Dios puede hacerlo. Oh, gloria a Dios. Pero usted y yo tenemos que buscar la semillita y decir: ok, esta semillita me falta. Yo estoy viendo que esta semillita tengo que buscarla y plantarla. Bueno, entonces, así que lo tercero es que Él nos ha dado un incentivo, porque la meta de Él es que tú participes y yo de su naturaleza. Y vamos a ver una de ellas bien importante. Y lo cuarto que Pedro menciona es que también tú has tomado una actitud con respecto al pecado, con respecto al sistema del mundo, porque él dice: habiéndose apartado, habiendo huido, habiendo escapado. De manera que el creyente, con relación a las ofertas del mundo,
a las ofertas del sistema del mundo, el cristiano le está huyendo. No digo el refrán que iba a decir porque, bueno, ¿verdad? Como aquel a la cruz. Así, donde haya pecado, usted tiene que estar ¿qué? Alerta para ¿qué? Para huir de él. Porque se va a encontrar. Y recuerde que en el proceso de Jesús aprendimos que él fue en el poder del Espíritu Santo, pero en el desierto, ¿quién estaba? El adversario. Y que parte de su preparación fue vencer la tentación. ¿Con qué? Con la palabra. Así es, amados, que entonces, con estas 4 cosas que hablábamos en los sermones pasados, iniciamos en esta mañana. Entonces, habiendo tenido esta base y reconocido que tenemos de Dios lo que necesitamos, entonces el apóstol dice: pongan toda diligencia. Y eso es importante enfatizarlo, porque muchas veces les he dicho, amados, que en la vida cristiana hay cosas que no van a venir por osmosis, no se te van a pegar porque pasaste por allí y se te pegó. Hay que perseguirlas, hay que buscarlas, y sobre todo, amados, con el problema de nuestra naturaleza humana, que la Biblia enseña que tiende hacia ¿qué? Hacia lo malo. Así que es muy fácil muchas veces como que mirar a donde no hay que mirar o hacer lo que no hay que hacer, porque esa es la naturaleza que gobierna el mundo. Pero usted está aquí para enfrentarla y para huir de ella. Así que después que dice, ahora persigue, persiste. Y dice la palabra luego: poniendo toda diligencia, añadid. Y ahí es donde yo me agarro, y ahí es donde yo me anclo para el argumento que estoy trayendo esta mañana, para llamar a esto que una semilla. Porque está reconociendo el apóstol que en ti hay algo ya. O sea, en tu terreno ya hay algo. Está preparado, está la promesa de Dios, está el Espíritu Santo, está tu fe en el Señor. Pero él dice, hay que añadir unas cosas. Quizás alguno de nosotros o usted mismo pueda decir: pastor, ya yo tengo un poco de esto. Y gloria a Dios. Eso me provoca regocijo, alegría, porque de eso se trata, amados. Del asunto de que la vida nuestra sea edificada y pueda crecer y desarrollarse cada día más en esa madurez, que la meta final es participar de esa naturaleza divina. Yo confieso, amados, que en este caminar todavía me falta muchísimo. Así que aunque les predico esto, tengo que admitir que todavía hay de estas preciosas semillas que necesito perseguirlas con más avidez, con más insistencia, con más perseverancia, con más consistencia. Pero la invitación a todos, incluyéndome a mí, es: persigámosla, busquémosla, porque hay unas promesas amarradas a ella que son poderosas. Y esa es la intención. Por eso es que les predico esta palabra, por eso es que mi anhelo es que usted no se sienta mal ni que diga: ay, Dios mío, tanto que me falta. Pues gloria a Dios. Si aprendiste que te falta tanto, pues gloria a Dios, porque ya en ti hay una insatisfacción. No hay, amén, una actitud de acomoditicia, sino que ahora hay un anhelo. Oh, gloria a Dios. Y si eso logramos, si eso hace el Señor en nuestras vidas, oh, gloria a Dios. Gloria a Dios por los cristianos insatisfechos que reconocen que les falta mucho como yo. Aleluya. Pero que no quieren quedarse igual. Ahí está el problema. Bueno, eso es otro sermón. Vamos acá. Dice Pablo, y comienza a darnos el apóstol Pedro, no dice Pablo, pero bueno, es Pedro, usted sabe que es Pedro. Comienza a darnos una serie de expresiones que están vinculadas, que están amarradas. Yo cuando leo estos versículos, la imagen que me viene a mi mente es una cadena.
una cadena eslabonada, donde hay un eslabón y hay otro eslabón que se encadena a ese otro y así sucesivamente. Y cuando miro esa imagen, dos cosas me lleva a pensar. Número uno, que están interrelacionados. Cuando está uno, hay el espacio de que surja el otro. Y cuando surge el otro, necesitas de ese para poder fortalecer el anterior y el subsiguiente, el que sigue. Así que están interrelacionados, uno con el otro, como un eslabón. Pero también yo veo una progresión, un crecimiento, porque comienza con la fe, que es el fundamento esencial, y termina con el amor. Y déjeme adelantarle, por si no me da el tiempo de concluir el sermón esta mañana, que el amor es la naturaleza de Dios. Así que la meta que pretende el apóstol darnos y que nos ha afirmado está allí. Porque el amor que allí habla, y ya terminé el sermón, ya la conclusión. El amor que allí habla no es cualquier amor. Es el amor que identifica, bueno, no que identifica, yo tengo que aclarar, el amor que es la naturaleza de Dios. Así que si alguien llega a participar de ese amor, entonces ¿de qué está participando? Oh, gloria a Dios. Está siendo partícipe de la naturaleza de Dios. Y ya se acabó el sermón. Le di el principio y el final. Así que, hermano, no estamos hablando de cosas que no son posibles. Aleluya. Pero vamos a comentar algo en medio de este proceso. Entonces, el apóstol dice que lo primero que tiene que estar allí en este proceso es la fe. Y quizás es una palabra con la cual estamos bastante familiarizados, que puede abarcar lo que tú crees, tus convicciones, tu creencia, pero también abarca ese aspecto de la confianza plena en Dios, de poder descansar en Él a pesar de que no estés viendo la totalidad del cuadro y puedas descansar en Él. Y quizás el pasaje bíblico clásico para hablar de esto es Hebreos 11, y no voy a hablar de Hebreos 11 completamente, sino que señalarle que allí dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es que Pedro dice que usted y yo tenemos una fe que es preciosa. Y él dice al principio, decíamos nosotros el domingo pasado, que esa fe es preciosa. Y él dice, no es diferente. La que yo tuve, la que Pedro tuvo, no es diferente a la que tú tienes. La que tú tienes es igual de preciosa. Y usted dice, pastor, yo no tengo tanta fe. No, tú tienes fe, porque tú has creído en Jesucristo. Le pregunto, ¿has visto a Jesús? La respuesta es no. Sin embargo, tú has creído en Él, te has entregado a Él, has renunciado al pecado por Él. Entonces tu fe es preciosa. Tú tienes fe. Aleluya. Que el diablo no te haga creer que tú no tienes fe. Tú tienes fe. Tú estás aquí. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque tienes fe. Porque llegaste pensando y creyendo, Dios va a tocar mi vida, Dios me va a ayudar, Dios me va a sostener, yo voy a llegar allí a ver la palabra de Dios, voy a recibir la palabra de Dios. Y eso es fe. Así que tienes la base. Tienes fe. Es la base preciosa y maravillosa que el Señor nos ha dado. Y Hebreos 11 lo puedes leer luego. Hay una lista de hombres que demostraron que es fe. Y únicamente seguido el versículo que acabo de leer, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque dice que el que se acerca a Dios tiene que creer. Y menciona el primer ejemplo que menciona luego es Noé. Y obviamente usted no tiene problema con la lluvia, porque usted sabe que es la lluvia, porque usted ve la lluvia. Pero Noé no sabía que era la lluvia. Él no sabía que las nubes podían
acumular agua y no. Sin embargo, Dios le dice, haz un barco. Y él dice que le creyó a Dios. Y hizo un barco cuando ni siquiera y un barco en un lugar que no hay océanos. Bueno, fe, tienes fe. La primera semilla es fe. Pablo dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Esto es una cadena, dije. Porque luego vamos a hablar de conocimiento. Y usted necesita, amados hermanos, si usted quiere alimentar su fe, usted necesita exponerse a la palabra de Dios. Allí está el nutrimento. Usted tiene fe, ya creyó en el Señor, amén. Pero ahora escuche la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Y digo escuche porque hay personas que no tienen dificultades para leer o algunas personas lamentablemente no pueden leer. Pero yo doy gloria a Dios por la tecnología. Porque ahora tú pones el teléfono, ahí pones la versión qué sé yo qué, YouVersion, y ahí lo puedes escuchar. Amén. Pero a esa fe, dice luego el apóstol, añade virtud. Y la virtud tiene que ver con aquello que es bueno, con el esfuerzo de la excelencia moral, con esforzarse a hacer el bien, con la bondad en cada una de nuestras acciones. Entonces, cuando yo quiero que mi vida sea virtuosa, fíjese, virtud siempre es una palabra buena, siempre es positiva. Cuando yo le añado a mi vida virtud es porque estoy añadiéndole algo que es bueno, algo que me favorece y que favorece por supuesto a los demás. Así que cuando yo quiero cultivar la virtud, voy a buscar qué cosa buena yo puedo hacer en el día de hoy o a qué cosa mala me voy a negar. Y cuando tú veas que una u otra acontece, dite a tú mismo, hoy añadí virtud. Sí, porque esto es todos los días. ¿Escuchó la ecuación más o menos allí para ponerse simple? Es decir, procura en cada cosa que hagas, ¿qué bien puedo hacer aquí? Y cuando lo hagas, di un punto a la virtud. Cuando te niegues a hacer lo incorrecto y lo malo y lo rechaces, di un punto a la virtud. Y si fuese una escala, bueno, cuando no pasa una cosa de la otra, pues pon un -1. No, tranquilo. No, quita la resta. Quédate con la suma. Amén. Así que, de hecho, Pablo presenta un cuadro para evaluar cuando algo es virtuoso o no y en qué tenemos que poner el pensamiento. Pues hay unas cualidades como, por ejemplo, algo que sea verdadero, algo que sea honesto, algo que sea justo, algo que sea puro, algo que sea amable, según los criterios que Pablo plantea en Filipenses capítulo 4, verso 8. Porque allí pone como, yo llamo a esto el filtro, llamo a esto el lente. Entonces cuando estemos haciendo las cosas que hagamos, no importa cuáles sean, en la casa, en la iglesia, en el trabajo, en el camino, en el carro, pues mire, todas son oportunidades para añadir a la vida nuestra virtud. Todas, repito, todas son oportunidades. Desde que te levantas con tus hijos hasta que te acuestas en la noche, tuviste miles y miles de oportunidades de añadir virtud a tu vida. Gloria a Dios. Amén. A la virtud, dice luego el apóstol, ponle conocimiento. Y amados, esto es esencial, porque conocimiento tiene que ver con esa adquisición. Pedro ya nos ha dicho que el conocimiento que tenemos en el cual tenemos que crecer es en el de Dios y en el de Jesucristo.
Y los creyentes tienen la bendición maravillosa que ya han puesto en claro, que necesitan conocer más de Dios, más del Dios Trino, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que necesitamos crecer, porque ¿cómo yo voy a entender? Y obviamente cuando digo entender, lo digo en un plano limitado, porque yo jamás lograré entender a Dios, porque yo soy finito y Él es infinito. De manera que, pero sin embargo, aunque haya esa situación de que yo no pueda entender todo de Dios, Él ha dejado en su palabra lo que Él quiere que yo sepa de Él. Entonces, por eso que decía que esto se interrelaciona. Necesitamos la palabra de Dios. Porque el conocimiento de que habla aquí no es si sé sumar o restar. Es más, no sé si es, amén, si es alguna ciencia. Bueno, si lo puedes aprender, gloria a Dios. Eso es parte también de lo que Dios provee. Pero es del conocimiento esencial de Dios. Porque yo puedo vivir la vida sin saber nada de la tierra, pero no puedo vivir sin saber nada de Dios. Porque Él es la fuente de vida. Y mi vida haya sentido solo en Él. Así que yo necesito de alguna manera familiarizarme un poco. Y la única forma de hacer esa conexión es a través de ¿qué? De su palabra. Hoy estás aquí oyendo la palabra del Señor. En tu hogar quizás pongas la radio o pongas el teléfono y oyes palabra de Dios. Y posiblemente puedas sacar un tiempo, que si puedes hacerlo, hazlo, de leer la palabra de Dios. Y si puedes hacer algo más de esto, es hazle pregunta a la palabra de Dios y procura un mini estudio de la palabra de Dios. Y si puedes hacer algo más, pues estúdiala a profundidad. Cualquier nivel de los que te he mencionado, cualquiera de ellos, puede servirte de acuerdo a tu necesidad. Pero busca conocer la palabra de Dios. Porque dice aquí que esa semilla tiene que ser sembrada. El conocimiento es parte necesaria de la vida cristiana. Y no todo el mundo, y repito, no todo el mundo aprende igual. No todo el mundo puede asimilar igual. A veces mi mamá, yo me río con mami cuando me dice, ay hijo, es que a mí no me entra nada. Y yo digo, no digas eso, mami. No. Porque algo, ¿sabe por qué algo penetra en la vida de cada persona? Porque esto no se trata únicamente de mis procesos neurológicos o cognitivos, de mi cerebro, de mi corazón, de mi hígado, de mi estómago. No, esto se trata del espíritu. Y yo no he visto al espíritu que esté afectado por ninguna condición. Por eso es que el Espíritu Santo es el que te hace recordar. Aleluya. ¿Sabes? Yo cuando oro al Señor, yo leo muchas cosas y no me acuerdo de todas ellas. Pero ¿qué hago a veces en oración? Señor, acuérdame, porque tu Espíritu Santo está aquí para acordarme todo lo de Cristo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Acuérdame. Así que usted puede orar legítimamente al Señor. Mi abuelo es un ejemplo de esto. Mi abuelo no sabía leer ni escribir. No, hermano. Y él, cuando se convirtió al Evangelio, él aprendió. Claro, yo a modo de broma digo, se leyó solamente un capítulo, Corintios, no sé qué, que decía la mujer que hay en la, no, que hay en la congregación. Pero bueno, gloria a Dios, lo leía muy bien. Ese lo sabía muy bien. Y si el Espíritu Santo usó ese versículo para bendecirlo, pues gloria a Dios por eso. Porque es palabra de Dios, ¿sabe? Es palabra de Dios. Así es que, pero yo recuerdo, amado, cómo él se esforzaba. Y yo quise, cuando él murió, tener su Biblia, porque allí había unas páginas bien amarillitas y esa era de ellas. Aprendió allí. Y he oído de otros testimonios de personas que han aprendido que el mismo Espíritu Santo les ha
dotado, les ha capacitado, y ellos tienen que testificar que la fuente de su entendimiento es Dios. Es Dios. Y eso es algo poderoso, porque eso nos habla de que no hay límites. Aún en nuestras situaciones, las que vivamos. Como mami que dice que ella me habla la palabra de Dios, así que es que algo se ha quedado. Porque esto no es únicamente de aquí, esto es de más adentro, es del Espíritu. Amén, hermanos. Entonces, hay espacio para conocer. Luego dice, al conocimiento añádale otro ingrediente, otra semilla, el dominio propio. Oh, gloria a Dios. Y aquí, amados, vamos a algo bien, todo es práctico, pero amados, es de lo que más tenemos que luchar. Porque tiene que ver con la capacidad y desarrollar la capacidad de poder frenarme a mí mismo. Usted sabe, es frenarme a mí mismo. Y para eso hay que estar consciente de lo que soy y de lo que hago. Y aquí todos tenemos muchas dificultades, porque somos muy emocionales, reaccionamos. Hay un instinto en nosotros que se activa con cualquier cosa. Y algunos más acelerados que otros, pero todos tenemos que frenarnos. Por ejemplo, ¿cuántas veces doña Elizabeth Abreu Pérez, mi amada esposa, hermosa esposa, me dice algo, yo estoy en otro tono y en otra mentalidad, y le salgo para atrás como que... Y yo siempre digo que siempre hay unos fragmentos de segundos, algunos son microsegundos, nanosegundos, pero siempre hay espacio para pensar lo que voy a hacer y no herir o limitarme a no hacer algo porque no conviene y dominarme a mí mismo. Siempre hay espacio. Y en la medida en que nos concienticemos de la necesidad de que esto esté presente en nuestras vidas, más se incrementa la sensibilidad para poder entonces estar apercibidos. Si yo no veo importante el tener control de mí mismo, entonces yo no voy a estar atento, no voy a estar muy pendiente, esa sensibilidad va a estar muy ausente. Pero si yo me concientizo como cristiano, dominio propio, que hoy tenga dominio propio. Es más, si usted en la mañana dice, Padre, ayúdame a tener dominio propio hoy, ya usted puso una piedra clave, porque ya se concientizó de que ese día va a procurar tener dominio propio ante las circunstancias que le acontezcan. Pero si no tengo como importante este elemento, entonces no estaré consciente. Pablo le dice a Timoteo que Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu cobarde, sino que nos ha dado amor y dice dominio propio. Uno puede entender que alguien del mundo pueda vivir la vida escandalosamente, haciendo lo que le dé la gana, diciendo lo que le dé la gana y contestando como le dé la gana, sin ningún autocontrol. Pero eso no puede ser igual en la vida de un hijo de Dios. Yo podré tener dificultades en desarrollarlo, dificultades en crecer, porque de eso se trata la semilla. La semilla se siembra y mañana no nace la pera o el melocotón o el aguacate o la pana. Toma tiempo. Pero tú estás viendo que está creciendo. Tú estás viendo que ya mide 1 pie, que ya mide 2, que ya mide 3, que ya tiene hojas verdes, que ya tiene flores. ¿Me está entendiendo, amados hermanos? O sea, no se frustre si usted y yo fracasamos en los primeros intentos, no hay problema. Todavía a mi edad, gracias José por lo de anciano, pero ya desde el día 31 estoy ya creyéndome que ya no hay diferencia. Míralo aquí, blanquita, gloria a Dios. Si no entendió el chiste, luego me explique.
Yo puedo entender, amados, que tengamos procesos, pero algo tiene que verse, algo tiene que comenzar a ser madurado en nosotros. Luego dice al dominio propio, ponle paciencia. Y la paciencia a veces se ha entendido como no hacer nada, como quedarse estático, esperando ¿qué? No, la paciencia se traduce como perseverancia, como constancia, es una paciencia activa. Es la capacidad de poder continuar haciendo algo a pesar de las adversidades y dificultades que usted pueda estar enfrentando. Así que no es quedarse quieto. Sí, hay un elemento de esperar, pero esperar haciendo, superando las dificultades. Por eso el autor de Hebreos dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La paciencia es esencial. Luego dice, a la paciencia añade piedad. La Nueva Versión Internacional dice, añade devoción. Ya con la palabra devoción, como que nos resulta más digerible la palabra piedad. Pero en el original la palabra que presenta es un sentimiento espontáneo del corazón dirigido hacia Dios. ¿Qué es la piedad? Desear buscar a Dios. El anhelo de buscarle, de acercarme a Él, de agradarle a Él. Todo eso, todo ese accionar es piedad. Usted habla de la gente piadosa, pues que la gente que está orando, que está cultivando una relación con Dios en su diario vivir. Así que Pablo le dice a Timoteo que gran ganancia, le dice en capítulo 6, verso 6 de 1 Timoteo, que gran ganancia es la piedad. Así que todo eso que tú procuras hacer en tu diario vivir, desde leer la palabra de Dios, como también desde ir en el carro, ir orando, adorándole. Ya les conté a ustedes, ¿verdad? Experiencias a veces que uno está manejando y ve cosas que provocan una adoración a Dios espontánea. Eso es piedad. Así que tu vida esté sazonada durante el día con episodios donde tu piedad sea acrecentada. Desde que te levantes, agradece a Dios el día que te da. Gracias por este sol, gracias por esta esposa, gracias por este hijo. Sea agradecido a Dios y cultiva ese apego, ese aprecio a las cosas de Dios. Cuando usted siente aprecio a las cosas de Dios, usted está cultivando la piedad. Siente aprecio por lo que está haciendo Dios en otra persona, ahí usted cultiva la piedad. Apego, aprecio hacia las cosas divinas. Dice, a la piedad ponle afecto fraternal. Y aquí es una palabra compuesta, porque afecto es sentimientos de gratitud, de amor, de compasión, pero pone la palabra fraternal. Es decir, es ese amor hacia tu hermano, porque fraternal, de hecho, cuando tocamos el último punto, el verso del amor de Dios, y voy a conjugarlo aquí ahora. El amor tiene como muchos niveles, vamos a decir, vamos a mirarlo de una manera más gráfica y decir, bueno, pues si usamos unos círculos concéntricos, es decir, un círculo aquí, uno más grande, otro más grande, pues en el centro el amor primitivo, el primer amor que usted siente es que por usted mismo, porque cuando usted nace, usted no siente amor ni por su papá y su mamá, usted quiere que le dé leche, usted está gritando, usted no le importa que su mamá no haya dormido, no haya descansado, lleve horas. Usted es un bebé, usted grita y grita y grita, atiéndeme, ámame. No le pregunta, mamá, ¿estás cansada? No. Así que las madres saben que ellos demandan, porque el centro es ellos. Y eso es natural, por supuesto, porque es un niño. El problema está cuando esa actitud se queda para lo grande.
Porque hay gente que siguen siendo ellos y solo ellos, y entonces siguen gritando que sean atendidos. Así que se quedan en el primer y primitivo amor egocéntrico. Amor a ellos mismos. Y eso es un amor. Pero luego aprendemos el amor a los papás, a la mamá, y ahí comienza un círculo mayor del amor. Y luego crecemos en amor, porque luego crecemos también con las amistades. Y los creyentes crecemos en ese amor cuando hacemos entonces ese pacto con Dios y nos hacemos parte del cuerpo de Cristo. Y ahí entonces se amplía ese amor, y ahora estamos hablando del amor que siento por alguien, no porque es mi hermano en la carne, no porque es mi hermano por la sangre, no es porque es mi papá y mi mamá, es porque este es un lavado con la sangre de Cristo y ahora este es mi hermano. Y es ahí donde está hablando Pedro de ese amor fraternal, del amor que nos expresamos. Es decir, cómo yo puedo manifestar amor hacia ese hermano en la fe. Esa persona que no es de mi sangre, pero que es de la sangre de Jesús, que es la sangre que también me ha lavado a mí. Entonces aquí hay que añadir ese elemento, es decir, cómo yo puedo cultivar mi amor por mi hermano. ¿Qué yo puedo hacer para que yo cultive ese amor? Y recuerde que es amor fraternal. Tiene que ser manifestado a su hermano. La iglesia tiene como una prioridad grandísima y céntrica el desarrollar la atmósfera donde el hermano se interese por el otro hermano. Y sabe que esta pandemia ha sido contradictoria en ese sentido, porque nos ha encerrado entre cuatro paredes y nos ha encerrado en una atmósfera de prohibiciones que nos ha limitado y está atentando contra esta semilla en la vida del creyente que es esencial. El sistema. Y obviamente que entendemos que como gente entendida hay unas situaciones extraordinarias, pero la pregunta es cómo yo puedo bypassear, palabra en español. ¿Qué yo puedo hacer en medio de este proceso donde yo pueda desarrollar amor fraterno? ¿Qué puedo hacer? Bueno, esa pregunta busqué contestarla a usted. Yo sé algunas cosas que estoy haciendo. Y a veces como que bueno, no me extralimito, ¿verdad? Porque no vayan a malentender. Pero algo tengo que hacer. Porque yo necesito cultivar. Porque en la cadena de progreso de mi madurez cristiana, yo no puedo tener la ecuación hermano fuera de eso. Tiene que ser parte. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo manifestar esto? Preguntas cruciales. Y vamos a la última. Y entonces, si seguimos esos círculos de amor, hay un amor que va por encima de todo esto. Porque luego dice, y al amor fraternal, no te quedes en el amor fraternal, elévalo al amor perfecto. Que en el griego ustedes saben que se llama ágape. El amor que identifica, que caracteriza, el amor que es la naturaleza de Dios. Y sabe que en ese amor tú no solamente amas a tu papá y a tu mamá y a tu hijo, tú amas a todo el mundo. Tú ves en todo el mundo una posibilidad y no un obstáculo. Tú no ves en todo el mundo a alguien de quien huir, sino a alguien a quien acercarte, alguien a quien dar espacio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó todo, que entregó a su Hijo Jesucristo. Aquí estamos hablando del amor que no hay sobre él ninguna otra cosa. Pastor, ¿es posible? Ahí está en la palabra de Dios.
Amar, esto suena como que grandísimo. Amar como Dios ama. El hecho de que Dios nos dé un espacio para amar como Él ama. Dios mío. Y dice Pedro, añade ese amor. Con esto has llegado ya a lo último de lo último. Gloria a Dios. Y esa es la meta, amados. Es la meta que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo puedo tener mis dificultades y pensar, ¿será posible que yo llegue a amar de esa manera? Bueno, aquí dice que sí. Y aquí dice que esa es la meta que Dios tiene para nosotros. Y me dice, yo te voy a ayudar. Mi poder está en ti para que puedas alcanzar esta sublime y poderosa meta. Vuelvo y digo ahorita, no te preocupes cuánto has avanzado. Procura siempre avanzar un poco. ¿Sabe? Yo tengo a veces problemas cuando leo un libro. Y es que a veces me voy a contar las páginas que me faltan por leer. No sé cuántos hacen eso. Mira, yo a veces lo que hago es que los libros así. Y si voy por la mitad, digo, ya estoy terminando. Pero si estoy medio de la mitad, estoy como que medio... No mire lo que te falta. Porque eso te va a provocar una reacción contraria a lo que tú quieres tener. Yo tengo un refrán a veces y es el siguiente. Lo trato de poner en práctica más de las veces que lo he hecho. Perdónenme. A veces lo digo mucho y lo hago poco. Es lo que quiero decir. El que si hago un poquito ahora es algo menos para hacer mañana. Y aunque no se vea mucho lo que hice o lo que significa eso, el hecho es que mañana eso no va a ser necesario porque ya está. Es una filosofía medio rara, ¿verdad? Pero bueno, es una propuesta para ustedes. O sea, no mires lo que te falta. Procura siempre que seguir haciendo algo consecuente a esta palabra. Amados, queda un cierre poderoso en los próximos versículos. Pero no puedo entrar a eso. Lo que quiero que te entiendas es, en resumiendo los últimos versículos de este pasaje, hay una promesa de Dios para nosotros, poderosa. Dice, el que practique estas cosas, mire, no tiene que estar preocupándose que voy a resbalar, que voy a caer. Y menos aún de que si entra al cielo o no entra al cielo, porque dice la palabra, tiene generosa entrada. ¿Sabe qué es generosa entrada? Cuando celebran. Cuando usted está de un viaje lejos, ¿verdad? Y si usted es buena persona, que se porta bien, cuando llega a su casa, lo celebran. Y hay alegría. Es más, hasta le pueden cocinar lo que a usted le gusta comer. Es posible. Hay generosidad. Y así Dios quiere recibirte y quiere recibirme. Hay amplia entrada. Pero luego dice, hay una advertencia. El que no cultiva esto, amados, dice el apóstol Pedro, está corto de vista. Dice, la visión la tiene nublada. Porque no está viendo la gloria. Y esto lo añado yo. El texto dice, está ciego, está limitado. Y dice aún más, olvida. ¿Y qué olvida muchas veces? Ese primer inicio. Porque yo les aseguro a ustedes, amados, que cuando usted se convirtió al Señor, cuando yo me convertí al Señor, había un fervor, un ardor, había un anhelo que a veces con el pasar del tiempo, en lugar de cultivarlo como la semilla que estamos planteando, a veces como que se opaca. No es que se va a perder, no hablamos de salvación, es de ese crecer. Y mantenemos una vida cristiana, como decía ahorita, como el niño que está gritando porque quiere atención y sigue gritando a los 60 años. Entonces no hubo desarrollo, crecimiento saludable en esa persona. Pues así puede pasar en la vida cristiana.
no me voy a perder, voy a ir al cielo, pero me estoy privando, amados, de unos frutos maravillosos, de algo glorioso. No se prive de eso, procure. Y el peligro de no intentarlo, mire como digo, de no intentarlo es ese. Porque si yo no crezco en conocimiento, por ejemplo, entonces estoy ciego a grandes verdades de Dios, a grandes promesas de Dios, a grandes compromisos y pactos de Dios contigo, y no los puedes disfrutar. Y vuelvo y te repito la parábola del barco y el hombre con el queso. ¿Saben cuál es? ¿Verdad que sí? Esa está quemadísima. Tengo que buscarle un libro de anécdotas a ver si busco otra. Es que esa está maravillosa, ¿verdad? Que el hombre viajó el viaje privándose de los manjares del barco. La semana pasada lo cambié un poco, dije que había langostas. Y el hombre no comió langosta porque no sabía que en el pasaje había pagado, porque desconocía. Y hay promesas de Dios que no conoceremos si no las buscamos en su palabra. Amén, amados. Que el Señor nos ayude. Aleluya. Que el Señor te dé gracia y favor. Y que puedas en este día pensar en esto. Piensa en lo que te hemos hablado. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra clara, tu palabra maravillosa, tu palabra que nos hablas de estas virtudes a las que he llamado en esta mañana semillas. Padre celestial, que tú esperas que sean añadidas a nuestra vida, porque la verdad es, Señor, que cuando llegamos a ti, llegamos, Señor, escasos de ellas. Muchas veces llegamos a ti, Padre, en estado crítico, en estado lamentable, en estado difícil, porque el pecado, Señor, nos azotó. Pero qué bueno que tú has hecho en nosotros una nueva criatura. Por la fe en ti has producido un nuevo ser, ahora capaz, lleno de tu espíritu, para poder recibir todo lo que tú prometes en tu palabra y hacer todo lo que tú nos dices que podemos hacer y añadir, Señor, estas cosas a nuestra vida. Gracias, Padre, gracias. Lo que te pido en esta mañana es sabiduría, es ayuda, es fuerzas. Como tú bien dices, Señor, tu espíritu que me ayude a no acobardarme, sino a perseverar en estas cosas que tú nos provees. Ayúdame, Padre, y ayuda a mi hermano, a mi hermana, al que está aquí en el templo, al que está en la casa. Ayúdale, Espíritu Santo, ayúdale, Espíritu Santo. Oh, aleluya. Tú quieres hacerlo y yo te digo, hazlo. Hazlo en mi corazón, hazlo en mi vida, hazlo en la vida de mi familia, de mis hijos, de mi esposa. Hazlo en la vida de mi nieto, de mi yerna. Hazlo en la vida, Señor, de cada hermano y de cada hermana. Hazlo, precioso Espíritu Santo.